Radio La Luz del Mundo, las 24 horas del día, contigo. A partir de este momento, tomamos el control. Radio Oaxaca presenta. Desde Oaxaca, para todo el mundo, aquí comienza La Luz del Mundo hoy, Oaxaca. Buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Buenas Nuevas, transmitido por la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo desde la Colonia Morelos, Centro Oaxaca de Juárez, esperando que se encuentren con salud, que se encuentren muy bien y sobre todo con ánimo de participar en nuestro programa. Es un tema de evangelización, ha terminado la oración, yo creo que en ocasiones se nos hace un poquito difícil de que ya hemos escuchado la palabra, el punto de doctrina, ya hemos escuchado el tema, y otra vez en la radio volver a dar otro tema más, en ocasiones podría ser un poquito pesado, claro, no para el alma, porque el alma está sedienta de la palabra de nuestro Dios, más bien es la carne, a la carne a la que se le hace pesado esto, y ojalá ahí hagamos un pequeño sacrificio. Yo creo que entre más apercibidos estemos, entre más doctrina tengamos, y pues si sabemos mucho, pues el objetivo es que el alma y el espíritu siempre estén fortalecidos y sobre todo tener ese conocimiento también para ir y ganar almas para Dios y estar también apercibidos y en todo momento preparado, como dice la Escritura, para defender la sana doctrina, pero no con el afán de ofender a los demás, sino más bien es haciendo ver la verdad, cuál es el camino de salvación, cuál es la puerta por la cual nosotros tenemos que entrar para poder alcanzar la vida eterna. Bien, saludos a todos nuestros hermanos y amigos en toda la República Mexicana y en otros países que viernes con viernes nos sintonizan, nos dedican de su valiosísimo tiempo. Este programa lo hacen ustedes, esperamos sus comentarios, sus dudas, su punto de vista, su participación para nosotros es muy importante. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Esta noche nos honra con su presencia nuestra hermana Silvia, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, hermana Silvia? Claro que sí, hermano, la paz del Señor sea con todos mis hermanos, con usted, hermano Bartolo, que una vez más, como todos los viernes, ¿verdad?, nos encontramos aquí platicando de temas muy importantes. Como usted bien lo decía, algunos ya saben estos temas, pero decía el apóstol San Pedro, yo sé, dice, que ustedes ya saben todas estas cosas, mas yo no me cansaré de recordarles. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Solamente recordar lo que nuestros hermanos ya saben, y si alguien, ¿verdad?, del auditorio no lo sabe, pues bueno, pues vamos aquí, ¿verdad?, a tratar de cada uno de nosotros platicar acerca de lo que hemos recibido también por revelación de un apóstol de Jesucristo. Pues hoy, hermanos, iniciaremos con nuestro programa llamado Buenas Nuevas. El tema será acerca de guardar, ¿verdad?, los sábados. Según los adventistas del séptimo día. Según, ¿verdad?, un grupo religioso que por ahí, ¿verdad?, les da por guardar la ley y específicamente el día sábado. Pero bueno, vamos en esta noche a platicar, esperando también de la participación de todos ustedes. Pues iniciamos, hermano Bartolo. Muy bien, bienvenida, hermana, así como también nuestro auditorio. Traemos un tema muy bueno, muy interesante. Yo pienso que nosotros en todo tiempo debemos de estar convencidos en el camino que estamos. ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchas congregaciones, creo que muchas veces se lo hemos comentado en el programa, pero sabemos que esto es importante. Porque la Escritura misma dice que es espacioso el camino, es muy amplio, en aquel que va mucha gente a la condenación, a la perdición.
Pero al decir que es un camino espacioso, no solamente se refiere que allí van los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, todos aquellos que ofenden a Dios. Incluso allí van todas las corrientes religiosas, todos los grupos que hay, las congregaciones, fundadas por diversas personas, con diferente forma de doctrina, con diferente enseñanza. Por eso el apóstol de Jesucristo y la iglesia, la luz del mundo, no se cansa de hablar la verdad, de predicar, de hacer ver el error en el que están muchos que van en esa corriente, que van en ese montón de gente, que van en ese camino espacioso. Si alguno está en una congregación, quizá podría decir, oye, pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que estoy equivocado? Bueno, yo creo que el error que comete mucha gente es caer en la falsa confianza, es cegarse, es caer en la necedad de decir, pero es que yo estoy bien, yo siento que no ofendo a Dios. Me decía una mujer que pertenece a la congregación de los Testigos de Jehová, pero es que mi corazón está limpio, ¿sí? Entonces hay gente que cree que está haciendo el bien. Hay gente que se enclaustra, se enfrasca en una congregación y de ahí no lo saca nadie. Aunque al final, después de la muerte, así como el rico se dé cuenta que el lugar en donde está es un lugar desagradable, y a lo mejor en la conciencia del alma, en esos momentos podrá pensar, pero si yo estaba en una iglesia, en una religión, yo adoraba a Dios, yo le servía a la gente, yo daba mis diezmos, mis limosnas, salía a predicar, no me cansaba de hacer el bien. Entonces, pero muchos se van a dar cuenta, desafortunadamente, que desgraciadamente se la pasaron perdiendo su tiempo y cayeron en lo que decía el rey Salomón, que hay camino que parece derecho, pero está torcido, ¿sí? El fin de este camino, al final, en vez de encontrar la salvación, encontramos la condenación. Así es. Entonces yo creo que ese es el dilema. Y la iglesia, la luz del mundo, hermana, usted no me dejará mentir, y muchos hermanos que nos escuchan, que la iglesia, la luz del mundo, con sus pastores, con el apóstol, se han sentado a platicar con otras congregaciones. Y hay congregaciones que han atacado a la iglesia, la luz del mundo. Pero de lo que nunca se le va a poder criticar a la iglesia, la luz del mundo, es que doctrinalmente esté equivocada, que haya errores, que haya defectos, que haya manchas, imperfecciones, ¿sí? Eso nunca lo van a poder encontrar. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? De que es bueno, en primera, analizar los orígenes de cada congregación, de dónde provienen, de dónde nacen. Por ejemplo, nuestro tema que nosotros estamos impartiendo es el adventismo o los adventistas del séptimo día. ¿Cuáles son los orígenes de esta congregación? Bueno, como yo les decía en nuestro programa pasado, esta iglesia, bueno, sus raíces, las raíces del adventismo, se remontan a los años 1782 y 1842, que inicia este movimiento, esta serie de ideas, un señor llamado Guillermo Miller. Él es en Michigan, en los Estados Unidos, y yo les mencionaba que este señor es de origen bautista. Y cuando nosotros conocemos estos datos, cuando nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de que en ninguna manera todo lo que predican de pe a pa, de principio a fin, no es de Dios. No tiene fundamentos ni bases bíblicas, porque nadie tiene permiso ni autorización de levantar un grupo religioso, pues Cristo ya puso el cimiento, ya puso la base, y sobre ella se va edificando el edificio hasta que quede de manera perfecta. Entonces, aquí pues hay una gran decepción al conocer que, por ejemplo, un tal Joseph Smith fundó el grupo de los mormones, Charles Taze Russell el de los Testigos de Jehová, y este señor Guillermo Miller el de los adventistas, y así sucesivamente. Fíjese, hermana, que hay congregaciones que creen
que el hermano Aarón Joaquín González, ellos dicen, el 6 de abril de 1926 fundó la Iglesia La Luz del Mundo. Bueno, cabe mencionar, hermanos, que hablando de la iglesia pentecostés, católica, bautista, pentecostal, los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones, si nos vamos a los orígenes, bueno, nos vamos nosotros a topar de que fueron congregaciones fundadas por los hombres. Y por ende hay errores, porque el hombre por naturaleza se equivoca, es imperfecto. Bueno, mi pregunta es esta: si la iglesia La Luz del Mundo fue fundada por el hermano Aarón y no por Cristo, ¿por qué la doctrina no tiene defecto? ¿Por qué aquellas sí tienen errores y esta es tan perfecta? Y esta hace todas las cosas en orden, como lo dice el apóstol Pablo. Yo creo que es cuestión de análisis, ¿no? Es que esta iglesia en realidad, eso dice una página de internet, pero en realidad esta iglesia no fue fundada por el hermano Aarón, fue restaurada por él, porque la iglesia ya existía desde los tiempos antiguos, la iglesia primitiva, nada más que dice el Apocalipsis que fue oculta en el desierto por causa de la persecución, por causa de que Satanás estaba atacando a la iglesia. Claro, esto estaba dentro de los planes de Dios. Amén. Bueno, entonces si nos vamos nosotros a los orígenes de la iglesia La Luz del Mundo, sus orígenes son por medio de Jesucristo, es decir, Él es su fundador, Él fue el que la instituyó, Él levantó esta iglesia. Por eso, si hacemos un comparativo, hermana, entre la iglesia actual, esta iglesia y la primitiva, es la misma, no hay ninguna diferencia. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en nuestros temas, en nuestros programas, es analizar esas doctrinas, y vuelvo a repetir, lo hacemos con todo respeto, lo hacemos con la mayor madurez posible, y no con el afán de insultarlos, ofenderlos, criticarlos, es que ustedes son, no, sino solamente como Cristo, ¿no? Como dijimos, examinar en lo cual nosotros perseveramos. Claro. Porque como usted decía bien lo que dice en el Proverbios 16:25, hay camino, dice, que parece derecho al Así hombre, es. pero su fin es camino de muerte. Entonces, a través de la plática que nosotros tendremos en esta noche, pues ese es el objetivo. Así de es. que aquellas personas que pertenecen a un grupo religioso examinen lo que ellos están practicando, porque es muy triste decirlo cuando ellos a veces llegan a nuestro hogar y llevan el evangelio y uno se pone a platicar con ellos. Uno les dice, a ver, platícame cómo fue que se formó tu iglesia, quién la formó, y resulta que ellos no lo saben. Le decimos, ¿y cuál es tu fundamento? Y nos dicen, ¿y eso qué cosa es? Exactamente. Entonces, en lugar de que ellos vayan a nuestro hogar a llevarnos según las buenas nuevas, ahí es cuando nosotros aprovechamos. No, y los que iban a predicar salen predicados. Parece irónico, parece un juego de palabras, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el mismo, usted muchas veces ha mencionado este texto, que lo que de arriba viene, sobre todo es. Entonces, si la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis, bueno, yo a manera de diálogo, yo le digo a la vasta mayoría de las personas que pertenecen a X congregación, yo les digo, les hago esta pregunta: ¿tú ya has analizado a fondo, profundamente la doctrina en la que perseveras? Y muchos dicen, es que apenas, yo pienso que es una ruta de escape, una vía, una salida, porque dicen, es que soy nuevo, es que apenas y y así salen a predicar. Ahora sí que es como si alguien se inscribiera en el ejército y al día siguiente ya lo mandan a la guerra. No, eso es una mentira que ellos dicen, es un escape. Eso es un escape, ¿por qué? Porque ellos, para salir a predicar, deben de estar muy bien entrenados. Así es. Así lo dicen ellos, ¿no? Hay que estar de ser muy bien entrenados. Sí, pero cuando nosotros empezamos a platicar, yo les digo, tu doctrina,
tiene defectos, porque Dios es perfecto. Dices que tu doctrina es de Dios, tiene que ser perfecta. Como dijo el apóstol, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, vamos a platicar. Y aquí que la verdad salga a la luz, y aquí que la verdad es la que va a salir a flote, la que va a predominar, porque no es más las tinieblas que la luz, no es más que la verdad, la mentira que la verdad. Vuelvo a repetir, lo que de arriba viene, sobre todo es. Bueno, nos están llegando unos saludos, hermana, vía Facebook. Dice saludos al hermano Oruán Mauro, que nos ve desde Gómez Palacio, Durango. Dios les pague. Dios lo bendiga, al hermano. Saludos de Esperanza López de la iglesia de Palomares, Oaxaca. Dinora Martínez envía saludos desde El Salvador, la República del Salvador. Y Ana María Quebrada, vía Facebook, también dice, manda saludos desde Colombia. Dios les guarde y Dios les bendiga, dice la hermana, hermanos. Bien, pues Dios les paga a nuestros hermanos. Yo muchas veces lo he dicho, simple y sencillamente por tratarse de un saludo a la cabina, al programa, es para nosotros un incentivo, una motivación de saber que podemos contar con ustedes. Porque este programa, la iniciativa, la idea no fue de nosotros realmente. Ahora sí que quien oportunamente con esa visión espiritual que tuvo esta magnífica idea de poder dar a conocer más la doctrina y la iglesia verdadera a nivel mundial fue el apóstol de Jesucristo. Entonces, pues nosotros nos sentimos con ese ánimo de continuar sabiendo que podemos contar con su participación y con su valiosísimo tiempo. Dios les pague a todos nuestros hermanos que nos envían saludos y Dios los bendiga. Bien. Entonces, primer punto, dicen los adventistas, encabezados por este señor que ya mencionábamos, Guillermo Miller, ellos establecieron, hermana, una fecha. Son adventistas porque se rigen y se basan y le dan mucha importancia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos establecieron una fecha en la que el Señor Jesucristo debió, como la Escritura da testimonio, aparecer en las nubes. Según ellos, esto debió acontecer el 22 de octubre de 1844. Es lo que ellos afirman. Bueno, vámonos a las Escrituras. Dice la misma Escritura que todo esto fue inspirado por Dios. Y si la Escritura fue inspirada por Dios, es confiable, Claro. es creíble, es verídica. Todo lo que nosotros encontramos aquí, no hay errores, no hay defectos. Incluso No hay en una ocasión una hermana le decía a un señor, le decía, oiga, pero ¿por qué usted dice que no cree en la Biblia? Si la Biblia nos enseña a hacer cosas buenas. Nosotros creemos más en libros escritos por los hombres que hablan un montón de barbaridades, de incoherencias. De teorías, porque no tiene nada comprobado. Exacto, o la gente cree más en lo que ve en la televisión, en lo que ve en el internet. ¿Por qué? Porque los están incitando a darle el alimento a la carne, que es el pecado, que son las pasiones, los deseos carnales. Al hombre le conviene más tener muchas mujeres, le gusta embriagarse, le gusta el pecado. Pero lo de Dios eso lo desecha. Entonces, yo digo, si una congregación, se trate de cual se trate, hablando de que hay muchas Biblias, la vasta mayoría en esencia habla la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia que utiliza la Iglesia La Luz del Mundo con la de los católicos? Bueno, simple y sencillamente es que esa Biblia, la latinoamericana, tiene unos libros adicionales, apócrifos. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, realmente tampoco enseñan nada malo. Al contrario, ahí nos hablan más clarito lo que es la enseñanza, lo que vivió Israel, y incluso de la idolatría habla también. O sea, hay cosas buenas allí, aunque ya no es inspiración de Dios. Pero bueno, esa es la única diferencia, pero en esencia también menciona lo mismo. Y con sus propias Biblias se les ha demostrado que están en un error. Pero bueno, ¿cree usted, hermana, que bíblicamente se podrá establecer exactamente, es decir, de manera perfecta y con exactitud, cuál será el año, el mes, el día y la hora en que vendrá el Señor Jesucristo? Hablo de su segunda venida, porque Israel todavía lo sigue esperando en la primera venida. No, pues definitivamente nosotros sabemos, ¿verdad?, que esta inquietud la tuvieron los discípulos y
estando el Señor Jesucristo en vida, cuando Él se estaba despidiendo de ellos, ellos dijeron, bueno, dice, ¿y cuándo va a ser, dice, ese día de tu venida? ¿Cómo podremos nosotros saber? Y ahí el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Claramente, que ni Él ni los ángeles sabían el día y la hora. Así es. Ya que esto solamente pertenece, el saber la fecha, el día, la hora, le pertenece a nuestro Dios y a nadie más. Eso lo podemos, Dios le pague, hermana, eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 32, para que vean que la iglesia a la luz del mundo sí tiene bases, sí tiene argumentos. Alguien sale con una idea, ahí está la escritura para desmentirnos. Así es. Queremos saber si se puede establecer específicamente la fecha. No se puede, porque dice, como usted lo mencionaba, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ahí está el texto. Incluso, para no hacer tan larga la plática, para que no se nos vaya el tiempo en esto, también en el Evangelio según San Mateo lo decía, lo advertía el Señor Jesucristo, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Es el consejo del Señor Jesucristo. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero fíjese que todo esto tuvo un porqué, el Señor Jesucristo dijo eso. Claro. Porque dice que Él estaba en el monte sentado y los discípulos se le acercaron, dice, aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió el Señor Jesucristo y les dijo, mirad que nadie os engañe. Así es. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Exactamente. Y a muchos engañarán. Entonces aquí el Señor Jesucristo no les está dando hora, no les está dando día, no les está dando año, no les está dando fecha de su venida. Solamente les deja señales. Y las señales son, dice, las guerras, rumores de guerras. Y le dice, y mirad, dice, que nada os perturbe, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Claro que sí, imagínense nada más en un lugar donde hayan guerras, donde se levante un pueblo contra el gobierno y el gobierno contra el pueblo. Lógico es de que hay sufrimientos, ¿no? Conforme a la carne. Así es. ¿Verdad? Porque no habrá esa libertad para trabajar, para llevar los alimentos, el sustento para su hogar. Entonces, pero dice, pero todavía no es el fin, solamente es principio de dolores. Entonces queda, ¿verdad? Claro. Una vez más. Y es curioso que ellos, incluso desde aquel tiempo querían ellos saber. Sí. También ellos tenían esa curiosidad. Y eran sus discípulos, ¿eh? Y quien hablaba de aquellas profecías, porque pues también era promesa, es promesa de que Él va a retornar, así como habéis visto, ascender al Hijo de Dios a los, así también Así vendrá en vendrá. medio de las nubes. Ya es promesa de parte de Dios. Y el apóstol dice, el Señor no retarda su promesa. Como algunos lo tienen por tardanza. Exacto, o sea, pero es un hecho que este acontecimiento va a suceder. Así es. El detalle es que aquel que lo predicó, ni él lo sabía. Es decir, que si alguien se hubiera atrevido a decirle, Señor, pero nos puedes decir, que incluso él ya había hecho la aclaración, pero ni él mismo sabía, ni lo sabe aún el día de hoy. Solo él está a la diestra esperando la ordenanza, el mandamiento, ve a recoger a mi pueblo, a mi iglesia. Ya es el día, ya es el momento. Pero lo curioso es de que algunas congregaciones hoy en día dicen que sí y no saben nada más el los día y la hora, ¿no? y no nada más los adventistas. Hay No, muchas hay otras congregaciones sí.
que se han atrevido a querer A estipular. dar fechas, Incluso días. ha habido fechas universales como el 31 de diciembre de 1999 a la entrada del 2000, que los celulares iban a volver locos, las computadoras, que iban a suceder no sé qué tantas cosas. Por eso los templos estaban repletos de gente, porque tenían mucho temor, porque se difundió incluso por la prensa, por la radio, por la televisión. Por todos los medios de comunicación, ¿no? Acerca del... ¿Y qué sucedió en el 2000? Nada, porque bíblicamente, bueno, los que estaban preparados, los que sí tienen la enseñanza, dirían los hermanos de la luz del mundo. Desafortunadamente en aquel tiempo yo no estaba en la iglesia, pero yo me imagino que los hermanos de la luz del mundo, los que sí estaban apercibidos, dirían: ¿cómo? Si nadie puede saber la fecha exacta. Bíblicamente está que ni el Hijo ni los ángeles lo saben, solo Dios. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. Esta fue, hermanos, la manifestación de la elección. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera ocultada. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardar. Esta es la obra de la elección. Esta es la manera en que Dios me ha puesto en este lugar. Joaquín, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, habiéndome Él escogido desde antes que naciera. Muy bien, estamos de regreso en su programa Buenas Nuevas.
Por los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando del tema, estamos hablando de los adventistas del séptimo día, que ellos se enfocan mucho en querer estipular, así con seguridad, ¿no? Que yo tuve un sueño, que Dios me habla, que soy profeta, y que ellos sí tienen, ahora sí que ellos son más que Cristo, porque Cristo en su humildad, y realmente Él siempre hablaba con la verdad, y Él dijo, yo no sé. Simple y sencillamente no lo sé. Si me preguntan, no lo sé. No lo sabe ni el Hijo ni los ángeles. Y estamos hablando, hermana, que también en diciembre del 2012 dijeron que según el calendario maya, también el mundo se acabaría. Ese día, el 23 de diciembre creo que decían, ese día se iba a acabar el mundo, que era la venida de Cristo y no sé qué tantas cosas. Igual. Ahí va la gente a creer en las cosas que el hombre pretende, sin bases, sin argumentos. ¿Y qué aconteció? Pues como un día normal como todos los demás. Claro. ¿Y qué dijeron? No, que es que realmente no era el fin del mundo, que iban a acontecer algunas cosas, que se iba a ver que iba a pasar un meteorito cerca de la Tierra, y no sé qué tantas cosas. Salidas, pues. Igual, como mencionábamos, hermana, 22 de octubre de 1844. Fecha estipulada por los adventistas, especialmente por Miller, que decía que ese día iba a venir Cristo. ¿Qué aconteció en ese día? Es bueno conocer esta información. ¿Por qué? Para que ya, para la próxima que nos quieran hablar de una fecha, ya nosotros estemos bien apercibidos. ¿Qué les dijo Miller a sus adeptos? ¿Saben qué? Tienen que dejar sus trabajos, tienen que renunciar a sus terrenos, sus casas, desprenderse de todo lo material, estar preparados, estar consagrados para recibir a Cristo. Y cuenta la historia que algunos hasta se subieron a los techos de su casa, se fueron a unas montañas, a unos cerros muy altos, para tener una mejor perspectiva, una mejor vista, ¿no? Bueno, la fecha es muy atrás, estamos hablando de 1844, todavía no hay los aparatos, los telescopios que hoy en día se tienen para observar. Pero yo pienso que si hubiera tanta ciencia como ahora, yo creo que hasta me los imagino allí, ¿no? En el cerro con sus telescopios para tener una mejor vista, ¿no? ¿Y qué pasó? Se llevaron un gran chasco. Que ese día no aconteció nada, muchos se decepcionaron. Se imagina todos los que se desprendieron de todo, vendieron sus casas, sus terrenos. Algunos hasta regalaron sus cosas. Qué gran decepción. Eso ha pasado con muchas congregaciones, la gente se decepciona, la gente se desanima. Eso está pasando con los católicos también hoy en día, ¿sí? Al ver la situación que se está viviendo hoy en día, al ver que sus mismos líderes son unos pederastas, son unos violadores, pues la gente pues ya no más a su ceguera, ¿no? Incluso si conociéramos los orígenes de la Iglesia Católica y todas las cosas que hacen y cómo llegó a México y cómo los azotaban, cómo los obligaban, cómo por medio de amenazas, de muertes, de tormentos los obligaban a creer. Nuestros antepasados que sí conocen, ellos aborrecieron esta secta. Y algunos dicen, no, es que yo soy católico por tradición. Fue lo que me enseñaron mis padres. Cuando nuestros padres aborrecieron esa congregación, la maldijeron porque, pues la verdad, los maltrataron. ¿A cuánta gente no torturaron? ¿A cuántas mujeres no masacraron? Así es. No tentándose el corazón. En la Inquisición nada más, si nosotros analizamos un poquito la historia, vamos a nosotros ver cuántas cosas no hicieron ellos, queriendo engendrar a base de azotes la fe en una falsa religión. Incluso hablando de los mayas, de los zapotecas, de todas las culturas de aquellos tiempos que tenían incluso sus dioses, Tlaloc, Quetzalcóatl y demás, destruyeron esos y aquí está, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y tal imagen y tal santo y allá. Si yo tengo muy arraigadas mis creencias y otro llega y no, pues me destruye, tengo una foto de un ser muy querido y alguien me la rompe, oye, me voy a enojar. Pues sí, pero no tenían derecho a enojarse porque estaba de por medio de la vida. Pues sí, como ellos tenían la sartén por el mango, traían disque autoridad, eran los dueños de las leyes y traían incluso armamento y supuestamente estaban más preparados y los otros ignorantes que hasta les llamaban indios e indígenas, pues por eso tenían… Y mal aplicada la palabra de indios, sí, ¿no? Exacto. Porque de indios, los de la India. Los de la India. Pero bueno, entonces… ¿qué sucedió ese día? Estamos ya en el 2014.
cuánto tiempo ha pasado desde aquella fecha, y no nada más es la única, son muchas fechas que ya se han Y establecido habrán otras más. y seguimos esperando. No es enfocarnos en la fecha, sino que nosotros debemos de estar preparados para el día de su venida. Bien, ahora otro punto a tratar. Sucede que los adventistas dicen que nosotros estamos obligados a guardar el día sábado, que es el día, incluso ellos llaman que es el mandamiento prominente, es decir, el más grande, el mayor, el más especial, el que le debemos de dar la mayor importancia. Por eso no se cansan ellos de decir que el día sábado es un día de reposo, que el día sábado es un día especial, que el día sábado nosotros lo tenemos que guardar, nos tenemos que sujetar, porque es la ley de Dios y nosotros debemos de sujetarnos a ello. ¿Cree usted, hermana, que el sábado, hablando ya de nuestros tiempos, haya sido en primera un mandamiento que está por encima de los demás? Un mandamiento al cual nosotros debemos de sujetarnos, porque si no caemos en falta, caemos en pecado. No, en ninguna manera, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el día sábado no era un mandamiento que fuera mayor que otros, sino que esta ley, como ya lo hemos dicho anteriormente, de que guardaran el sábado, de que guardaran la ley, todo esto, fue dado al pueblo de Israel. Fue un pueblo exclusivo. Nosotros nada tenemos que ver con esas leyes. En cuanto a que ellos dicen, porque eso está dentro de su doctrina, por eso yo lo estoy mencionando. Sí. ¿Sí? Como eso está dentro de su doctrina, que este es el mandamiento más grande, si de eso se trata, bueno, la Escritura nos da la respuesta. Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yo creo que esta es la mejor oportunidad para que él dijera: no, pues el sábado. Eso. Sabiendo el Señor Jesús lo que iba a suceder en un futuro, ¿sí? Lo que podría marcar este mandamiento, lo indispensable, lo básico, lo vital que era, yo pienso que él hubiera dicho: no, pues el día sábado, así de sencillo, era la oportunidad. Pero él dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el más grande de todos. Y dice, y el segundo, incluso habla de un segundo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde queda el sábado? Nada. La Escritura nos habla de algunos acontecimientos del día sábado. Voy a darle lectura ya en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 27 y 28. Dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí que estamos viendo en qué lugar está poniendo el día de reposo el mismo Hijo de Dios. Lo está poniendo en un segundo lugar. Claro. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: aún es Señor del día de reposo. Ahí Él lo hubiera dicho, ¿no? Como usted decía anteriormente, hubiera aclarado para que no hubiera dudas posteriormente. Sin embargo, Él aquí dice que aún dice el Señor, dice aún el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así es. ¿Sí? En la Escritura nosotros podemos encontrar algunos casos. ¿Qué es lo que sucede con el día sábado? Si había especial atención al día de reposo, no podemos nosotros encontrar, hablando ya de la gracia, incluso desde que empieza el Nuevo Testamento, ya no hablando del Antiguo, ya no hablando de la ley,
sino ya en los tiempos de la gracia, que nosotros estábamos obligados a guardar el sábado, que se le viera como un mandamiento prominente, como dicen los adventistas, incluso especial. Hay un acontecimiento en el Evangelio según San Marcos 1:29 al 31, dice que el Señor Jesús durante el día de reposo sanó a la suegra de Pedro. Incluso los fariseos le preguntaron si era lícito sanar en el día de reposo, y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto pues vale, dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en día de reposo? Esto nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, del versículo 10 al 12. Entonces, ¿se pueden hacer buenas obras en día sábado? Ya esto es en la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, incluso aquel que encontraran recogiendo leña en día sábado debía de morir. Sí, porque estaba vigente la ley. Pero en la gracia ya es distinto, porque vino el que era superior a la ley, mayor que Moisés. El Señor del sábado. El Señor del sábado. Y yo creo, hermana, que para rematar esto, yo siempre lo he dicho, bueno, si el Señor Jesús, dice la Biblia, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y con su muerte abolió todas estas cosas, las abrogó para que todos de allí en adelante ya no fueran de la ley, sino de Cristo. ¿Sí? Yo digo, bueno, entonces si Cristo estuvo sujeto a la ley y tajantemente tenía que cumplirla, ¿por qué no dejó que mataran a esa mujer que la encontraron en el hecho del adulterio? La ley de Moisés decía que debía morir a pedradas. Sí, porque esa era la ley, precisamente de aquellos que se encontraran infringiéndola. Aquí vemos dos casos muy diferentes, muy distintos. Uno, la dureza, lo rígido, lo drástico. Por un lado, decían los fariseos, esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio. La ley de Moisés dice, debe morir. Y ya traían hasta las piedras en las manos. O sea que ellos no se iban a tentar el corazón y iban decididos, nada más que estaban tentando al maestro. Lo estaban probando a ver si violaba la ley. Ellos siempre querían encontrar un pretexto para acusarlo y entregarlo a las autoridades. Mira, este no respeta la ley de Moisés. Mira, este no respeta el sábado, que es el principal mandamiento. Buscaban ocasión nada más, ¿no? Sí. ¿Y qué sorpresa se llevaron ellos? Porque al final de cuentas, allí podríamos nosotros alegar, bueno, no se cumplió la ley. La verdad no, porque la ley decía, debe morir porque pues fue encontrada en adulterio, hay que matarla. Pero la gracia, que es lo que vino a manifestar Cristo, una nueva ley que se basa en el amor y en la misericordia, Él dijo, bueno, quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Incluso la ley era material, incluso la ley era, nadie podría ser justificado, y la fe no vino por la ley, vino por Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo hasta le despierta su lado espiritual, su conciencia, sus conciencias. Y así dice la Escritura, ¿no? Y ellos, dice, acusados por su conciencia, una a una se fueron retirando. Sí, y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y es que, hermana, es como si yo cometiera un delito. Me llevan con las autoridades, bueno, la ley es así, ¿sabes qué? 10, 15, 20 años de prisión. Y que de repente alguien diga, ¿y ustedes qué? ¿Están limpios? ¿Nunca han violado la ley? Debe de quedar en libertad. Si la ley decía una cosa, alguien que tiene autoridad la puede abrogar. Es así de fácil. Entonces él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Señor, se han ido. Cristo estaba en pecado, su conciencia estaba intranquila, estaba sucia. No. En ninguna manera. Él sí le podía dar una pedrada. Él sí la podía juzgar conforme a la ley. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Pero ya no hace uso de la ley, sino que de decía la el apóstol Pablo, misericordia. lo antiguo
¿sí? Lo viejo está propenso a desaparecer. Y un testamento, para que pueda tener validez, debe de morir la persona que escribe el testamento para que sea válido. Entonces Cristo en la nueva ley, en el nuevo pacto, tuvo que morir para que esto cobrara vigencia. Entonces, él que sí la podía juzgar, le dijo, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, aquí tenemos nosotros un clarísimo ejemplo de que en la gracia nadie está obligado a guardar la ley. Y que en la gracia se castiga también el pecado. Claro. No por el hecho de estar en la gracia, ya estamos sin ley. Los 10 mandamientos son abolidos, son hechos a un lado. Pues el Señor Jesucristo incluso trajo una ley mucho más rígida y estricta porque ya es espiritual, es más delicada todavía. Estamos bajo la ley de Cristo. Porque en la ley había que sorprender a la persona en el acto. En el adulterio. ¿No? Y ya en la gracia dice, el que mire, nada más con mirar, con desearla en su corazón, ya pecó, ya. Y en la ley incluso se permitía, si a alguien lo mataban, como era ojo por ojo y diente por diente, si alguien mataba, pues tenía derecho a matar, a cobrar venganza porque la ley lo permitía. En la gracia, ¿qué dice Cristo? Amaos a tus enemigos. Así que en la ley estaba permitido aborrecer y hasta cobrar venganza, porque así decía ojo por ojo. En los tiempos antiguos se dijo ojo por ojo, diente por diente. Ahora, el Señor Jesucristo dice en la gracia, pues si alguien te obliga a ir con él una milla, ve 2. Si alguien te pide la capa, también dale el manto. Así de sencillo, todavía va más allá de porque es más espiritual. Si alguien te abofetea la mejilla, pues preséntale la otra. Así es la gracia. Porque en la gracia hay que aprender a perdonar, cosa que no se conoció en la ley. La ley se debía de cumplir a rajatabla, como dicen los hombres hoy en día. Tenemos otro saludo, hermana Rosalinda Quevedo, dice la paz del Señor, hermanos. Les enviamos saludos y que el hermano Hipólito Pérez de la iglesia de Hermosa Provincia, Guadalajara, Jalisco. Bien, Dios les paga a nuestros hermanos. Saludos a nuestro hermano Hipólito. Sí, también nosotros le mandamos a saludar, claro. Hacemos pasar sus saludos. Bien, entonces no cabe la menor duda. Y esta hermana es nada más a grandes rasgos. Hay muchas herejías más que ellos manejan. Hay muchos puntos más que tratar, pero hemos tratado lo esencial, lo básico. Entonces, eso es lo bonito. Yo me gozo en esta doctrina. A mí a manera de reto, cuando me empezaron a predicar, yo que decía que estudiaba mucho la Biblia, me dijo la hermana, bueno, pues te reto, si tú lo quieres ver así como un reto, adelante. Te reto a que me digas qué error tiene la doctrina. Hermana, yo creo que me pasé como 3, 4 años y no encontré ningún error. No, ya no. Ahora estoy convencido ya. No, pues sabemos, es un poquito complicado con los que están en otras congregaciones, porque sabemos que Dios tiene que obrar, abrir los ojos para que ya comprendamos. Antes, por eso se entiende y se comprende que muchos se aferran, pero porque todavía Dios no les ha quitado el velo, todavía no le quita la venda de los ojos. Esto es por predestinación, esto es solo para los escogidos de Dios, porque si Dios abriera sus ojos y sus oídos para oír, el apóstol dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, tendría que también darles a ellos esta bendición. Pero pues no es de todos, no es del que quiere ni del que corre. Nos encontramos contentos, seguros. Así es. ¿Verdad? Que es lo más bonito, la seguridad que nos da el tener la verdad. Porque todo lo que se nos ha enseñado no es algo que el apóstol de Jesucristo lo haya ido a aprender algún instituto bíblico, en alguna otra institución religiosa, sino que todo lo que nosotros vivimos y conocemos nos lo ha enseñado el apóstol, y todo esto es pura revelación. Por eso no se le va a encontrar
ni se le encontrará ni se le encuentra ningún defecto. Yo creo que en nosotros hay una sinceridad de corazón. A lo que nosotros estamos invitando es a nuestros hermanos, pues sabemos, no, ya no es aconsejarlos porque el consejo ya está dado de parte del apóstol. A lo mejor a conocer más la doctrina, sí, porque nunca se termina de aprender. Nos vamos a morir y ¿quién de nosotros podría decir, como algunos tontamente dicen en el mundo, es que yo me sé la Biblia de pasta a pasta? Bueno, a lo mejor la letra sí, pero la interpretación de cada texto, el discernimiento espiritual, esa visión, esa revelación, nunca la van a tener solo los siervos de Dios. Pero nosotros a lo que estamos invitando es a formar parte de una iglesia en donde de verdad hay salvación. Bueno, antes de despedir el programa, otros saludos más, hermana. Qué bien. Cisma García dice, Dios los bendiga. Saludos desde Suisun, California. Y Estrella Ávila envía saludos al programa. Dios les pague a nuestros hermanos. Sí, a nuestros hermanos, los invitamos a que pues nos sigan acompañando viernes con viernes. Siempre, ¿verdad?, estamos en estos temas tan interesantes. Como dijimos al principio, nosotros ya sabemos que ustedes ya lo saben, pero aquí tratamos de estar recordando los temas que un día también nosotros hemos aprendido en este lugar. Y a veces, fíjese que se nos olvida, hermana. ¿Cuántos temas? A veces, eso ya lo había yo escuchado. Sí, yo creo que es importante estas cosas tenerlas presente. Sí. Una, porque es mandamiento que nosotros tenemos que predicar, tenemos que hablarle a las almas. Otra, tenemos que practicar la doctrina todos los días. Entonces, ya para finalizar, a manera de reflexión, entonces no hay diferencia. Hoy en día, hermana, ya no hay diferencia como en los tiempos antiguos entre el sábado y los demás días, que era el día de reposo. No. Hoy en día, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué se nos dice en el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia? ¿Qué dicen los apóstoles? Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, no dice nada más los sábados. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no dice un solo día a la semana. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo creo que queda más que claro. Ya hoy en día ya no hay un día especial. No. Tanto domingo como lunes podemos, todos los días son santos, con todo nuestro corazón, entregárselo a nuestro Dios. Claro, no elegir un día a la semana. ¿Saben qué? Es sábado, como lo marca la ley, voy a salir a predicar. En cualquier día. Cualquier día. Sí, porque todos los días son santos. La iglesia primitiva, ¿verdad? Ese que se unía cada día, estando en las oraciones, en el partimiento del pan, dando gracias a Dios. Yo creo que al parecer yo tengo ese presentimiento de que ha quedado bastante claro. Lo hemos hecho en un lenguaje bastante fácil y sencillo, no es cosa del otro mundo, pero sí con bases bíblicas, desmintiendo lo que otros afirman, pero con argumentos. Siempre, decía el apóstol San Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo bonito. Y fíjese que ahorita me acabo de acordar de otro texto que dice convencer, así dice la palabra, hermana, y lo vamos a buscar el texto, convencer a los que contradicen, a los que se oponen, a los que tienen otras ideas, porque así es la palabra de Dios, poderosa para penetrar hasta lo más profundo de los corazones. Claro. Bien, hermanos, amigos, se nos ha terminado nuestro tiempo. Los invitamos. Hoy en día nos sentimos contentos porque muchos hermanos se han tomado a la tarea de estar con nosotros, de acompañarnos en el programa. Esperemos así siga siendo. Bien, los dejamos con la siguiente programación. Que tengan un excelentísimo fin de semana y que Dios los bendiga. La luz del mundo hoy, Oaxaca. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.